Vamos a continuar ahora con la segunda ponencia perteneciente al tercer panel en este segundo día del Congreso. Corresponde al profesor Javier Ponzoni. Su tema: Orígenes del pueblo de Juan Pujol, espejo de los procesos políticos, económicos y sociales de la Argentina moderna. Recibimos entonces al profesor Javier Ponzoni. A partir de este momento está en uso de su tiempo. Muy buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, muchas gracias. Quiero comenzar felicitando a la Junta de Historia y a la Municipalidad de Corrientes por la puesta en marcha de este sistema a través de Zoom para la realización de este congreso. En segundo lugar, tal como lo dijo Alexis, mi trabajo trata sobre los orígenes del pueblo de Juan Pujol como un espejo de lo que sucedía en la Argentina moderna, que comienza, digamos, a transitarse a partir de 1880 con la presidencia de Julio Argentino Roca. A partir de este trabajo, pretendo hacer una reivindicación de lo que es la historia local, porque tal como plantea el historiador Peter Burke, en su libro Formas de hacer historia, es imposible, de la misma manera que es imposible desvincular el hecho de comprar pan en un almacén del sistema internacional de precios del trigo, es imposible aislar a la historia local del contexto mayor, es decir, de lo que sucede en una región, de lo que sucede en una provincia, en un país, y bajo los efectos de la globalización de lo que sucede en el mundo. Tal es así que, estudiando la historia del origen de este pueblo, yo puedo comprobar, puedo analizar cuestiones más amplias. Si yo me voy a los antecedentes de cómo surge el pueblo de Juan Pujol, tengo que remitirme a la historia de la estancia San Gregorio, una estancia ubicada en el extremo sur de la provincia del extremo sudeste de la provincia de Corrientes, perteneciente a Justo José de Urquiza. Él se la va a comprar en el año 1824 al último de los gobernadores de Misiones, a Félix de Aguirre, pero cuando Corrientes anexa la costa del Uruguay a su territorio, Urquiza va a perder los derechos de propiedad. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces en la historiografía correntina la figura de Urquiza es muy polémica. Resulta muy complejo entender cómo Urquiza se va a aliar con Rosas para atacarnos como Estado provincial. Esto en cierta forma explica la existencia de un enojo por parte de Urquiza. Yo he trabajado con archivos del Palacio San José, he visto su correspondencia y en muchas notas cuestiona el accionar arbitrario de Corrientes en quitarle, en no haberle reconocido estos derechos de propiedad. A tal punto que en la última de las batallas que Justo José de Urquiza emprende contra Corrientes, que es la batalla de Rincón de Vences, en 1847, una vez triunfante, lo que hace es obligar a la legislatura a que le reconozca por ley los derechos de propiedad sobre esta estancia. Uno pudiera pensar que Urquiza no tenía necesidad de sumar un campo más, pero en 1824 fue el primer inmueble que Urquiza logra comprar. De allí quizás su enojo para con el Estado y la provincia de Corrientes. A partir de que él recupera los derechos de propiedad en San Gregorio, es donde tenemos que tratar la segunda cuestión del origen del pueblo de Juan Pujol, que es cómo influye los distintos procesos de la Argentina moderna en la formación del pueblo. No nos olvidemos que José Luis Romero, un excelente historiador que tuvo nuestro país, dice que a partir de 1880
hay una época aluvial, es decir, hay un gran arribo de inmigrantes, hay un gran desarrollo de la agricultura, de la ganadería, del ferrocarril, y todos esos procesos que forman parte de esta Argentina moderna se van a ver reflejados en la localidad de Juan Pujol. Ya para ese entonces Urquiza había fallecido, los propietarios que eran sus herederos van a subdividir la estancia, la van a arrendar bajo el sistema de aparcería, muy utilizado en el interior del país, y básicamente este sistema consistía en otorgar en arrendamiento parte del campo, ya sea a cambio de una parte en dinero o, en su defecto, en 2/3 o la mitad de lo que se producía dentro de la propiedad. Tal es así que poco a poco se va a ir poblando el lugar. En 1875 el departamento de Montecaseros se va a transformar en Punta de Riel. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el primer lugar de la provincia en donde va a llegar el ferrocarril argentino del Este. Se van a abrir dos estaciones dentro de esta estancia de San Gregorio, y en torno a la estación de Naranjito, que es como se llamó primeramente Juan Pujol, se va a ir produciendo una concentración poblacional, que en 1882 totalizaba un número de 409 habitantes. A partir de la lectura de la conformación social de Naranjito, vemos que no era muy distinta a la que ocurría en el país. Habían 77 familias, de esas 77 familias, 52% eran extranjeras, familias extranjeras, contra un 48% de familias argentinas criollas. Aquí es donde vemos el gran impacto que estaba teniendo la inmigración, no solo en Naranjito, sino que en el país en general. ¿Cómo se componía esa población en cuanto a las colectividades extranjeras? Vemos la existencia de un gran número de orientales, es decir, de habitantes de la República Oriental del Uruguay. Realizando este trabajo me doy cuenta que el departamento de Montecaseros fue cuna de los exiliados de ese país, producto de las divisiones del Partido Blanco y Colorado, que han sido muy cruentas en esa nación. Pero fundamentalmente, cuando se produce esta concentración, empiezan a existir conflictos, porque los propietarios no siempre están pensando en un acuerdo justo, como bien decía hoy el doctor Galeana. Los dueños de los latifundios no pensaban en un acuerdo justo entre arrendatarios y propietarios, sino más bien pensaban la forma en la cual podían optimizar sus ganancias. Tal es así que pretendían poco a poco ir desplazando a esa población para introducir a ingleses que no solamente pagaban más, sino que también introducían en el territorio ganados de mejor calidad, de mejor raza. Esto va a llevar a que la población se agrupe, conforme una sociedad conocida con el nombre Centro Industrial de Naranjito, en donde los vecinos, como en muchas partes del país, se resistieron al abuso. De ese acto de resistencia se pretendía fundar un pueblo en la localidad, lo cual no se concretó en ese momento, pero es muy importante ya que los propietarios accedieron a mejorar las condiciones de los pobladores. Tal es así que, leyendo los contratos de esa época, me apercibo que delimitan un área con un agrimensor, el agrimensor Wilber, que había trazado la ampliación de Montecaseros. Van a instalar distintos lotes,
van a también permitir la existencia de una escuela, y en el lugar funcionan otras instituciones como ser una comisaría que funcionaba con un comisario municipal y un comisario policial, la estación del ferrocarril como el principal medio de transporte y comunicación, y oficina de telégrafo y correo, junto con registro civil. Todas estas mejoras hacen de que Juan Pujol, en ese momento Naranjito, tenga una continuidad ininterrumpida, comprobada, desde la década de 1880 hasta la actualidad. Hay otro hito muy importante que fue luego la concreción de la idea que tenía la Comisión Centro Industrial Naranjito, que básicamente consistió en la expropiación y la colonización del lugar, pero los pobladores básicamente son los mismos. ¿Qué otra cuestión puedo analizar yo de la Argentina moderna a través de la historia del pueblo de Juan Pujol? Cuando me encontraba buscando pruebas de la existencia de esta población, doy con un relato, una crónica, se llama Crónica de la Revolución del Quebracho, cuyo autor es Javier de Viana, y este autor va a narrar una revolución del país vecino, ocurrida en Uruguay, pero que casualmente se preparó dentro de la estancia San Gregorio, a 2 kilómetros de Naranjito, en un lugar conocido con el nombre de Laguna Negra. Este escritor a mí me permite comprobar que existía un pueblo en el lugar porque hace una descripción. A su vez también, con esta cuestión particular de la historia local, puedo analizar las relaciones exteriores que había trazado el general Julio Argentino Roca. Argentina por ese entonces era una potencia en términos económicos, en términos políticos, en términos militares, y hacía valer su influencia en los países vecinos, a tal punto que Roca va a apoyar a estos revolucionarios, básicamente porque, por un lado, quería instalar un gobierno amigo en la República Oriental del Uruguay, desplazando a Máximo Santos, que era un presidente acusado no solamente de despotismo, sino de grandes actos de corrupción, pero además, en esta Argentina moderna ya se empiezan a gestar los vicios del nepotismo, de la corrupción institucional. Vemos cómo Roca pretendía, con esta revolución, beneficiar a su hermano, Ataliba Roca, que se había presentado a distintas licitaciones del país vecino y necesitaba de un gobierno amigo para que le concedan la obra pública. Entre esas licitaciones que él se presentó, se encontraba la ampliación del puerto de Montevideo, la explotación de distintas canteras de granito del lugar, de ese país, e incluso algo muy novedoso que lamentablemente no se concretó, porque hubiera sido otra quizás la historia del sur correntino, estaba proyectada la construcción de un ramal ferroviario desde Montecaseros hasta el fuerte de Santa Teresa en la costa atlántica. De esa manera se pretendía conectar la Mesopotamia, la provincia de Corrientes, con el litoral atlántico. Básicamente esas son las cuestiones que me permiten a mí analizar a partir de la historia local de Naranjito, hoy Juan Pujol. Quiero remarcar que la historia local muchas veces puede ser, digamos, desprestigiada en función de la forma en la que se la lleva a cabo, cuando se fragmenta, cuando se estudia simplemente cuestiones cronológicas, cuando se habla de personajes y anécdotas, pero también puede ser muy importante cuando se toma la historia local desde un enfoque global, cuando se utiliza la historia local para comprobar de manera empírica el peso que tienen las grandes decisiones en las localidades, porque de hecho las grandes decisiones, ¿dónde se materializan? En el común de la gente. Para cerrar, quiero
decir una frase de León Tolstoy que me gustó mucho, relacionada a la importancia de la historia local, en donde él le dice que primero describe tu aldea y luego podrás conocer el mundo. De hecho, Juan Pujol es mi localidad. Muchas gracias por este tiempo. Espero que puedan leer el trabajo y cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales. Gracias, profesor Ponzoni, por esta ponencia que nos ha compartido en esta mañana.